Muchos saludos desde nuestra sede en Morelia a nuestras extensiones queridas. Gracias a Dios por su permiso y patrocinio para la emisión, y a ti, Nelly querida, que atrás de cámaras siempre estás bien chambeadora ayudándonos. Muchas gracias, hija. El tema de hoy sigue siendo ¿quién soy en Cristo? Y vemos la segunda parte de este tema. Hablamos hace 8 días sobre la paternidad de Dios sobre sus criaturas, sobre todos sus hijos, y la distinción de legalidad con los creyentes. Bien, ahora vamos a platicar un poquito de lo de el santuario de Dios y ser santo y pertenecer a la iglesia, todo eso. Creo que hace 8 días comenté de el santuario de Dios. Sí, Perita, ¿o no te acuerdas? Y creo que les compartí rápidamente que el templo de Jerusalén tenía un lugar especial llamado lugar santísimo, y que ahora esos somos los creyentes, el lugar santísimo, pero que esta expresión viene en plural en el Nuevo Testamento. Yo he escuchado a muchos creyentes a lo largo de los años decir, es que yo soy el templo. Bueno, en primera no es templo, es santuario, que es más fuerte que templo. O sea, por eso el énfasis es más importante que templo, porque era el lugar sagrado, el lugar donde nada más entraba Dios y el sumo sacerdote. Y la segunda es que es en plural, no es el creyente individual, es el conjunto de creyentes, pero repartidos por iglesias locales. Este es un fenómeno muy interesante que habremos de platicar, yo creo, más adelante, pero ya ves que se habla de una iglesia universal, pensando que existe una iglesia de todos los creyentes, ¿verdad? Pero la iglesia es local, la iglesia es tangible, la iglesia se ve, se experimenta, se participa de, y por eso es en el Nuevo Testamento la expresión siempre de iglesia local. El término que mejor me gusta para designar el conjunto de creyentes, pero en parucía, en resurrección, es iglesia ideal. ¿Y por qué ideal? Porque esto es el sentir de perfección absoluta, donde ya resucitados o transformados, si no es que fuimos resucitados por estar vivos, y estaremos para siempre con el Señor con cuerpos glorificados, incorruptos, eternos, sin pecado. Entonces, esa iglesia ideal ya existe, porque en la dimensión donde el Padre mora, por ponerle que mora, porque pues a Dios no lo contiene el universo, pero en esa dimensión ya sucedió todo. Y no lo voy a manejar aquí, no es el espacio para estas reflexiones, pero en la dimensión divina, atemporal y sin tiempo y sin espacio, eterna, sin historia, ya está todo hecho, ya es el consumado, es de la cruz. Entonces el Espíritu Santo vive en nuestro presente y nuestra historia. Por eso sí vale vivir el día y los años, etcétera. Pero lo que quiero decir entonces es que hasta la resurrección o la dimensión donde está el Padre, ya está todo logrado, ya está la iglesia total. Pero mientras estemos aquí y ahora, la expresión de la iglesia es iglesia local. Entonces te digo, el creyente va a estar en la congregación que Dios le asigna. Y aquí es muy interesante porque el Nuevo Testamento enseña un par de cosas muy interesantes, que Dios tiene el control absoluto, tiene la providencia, es el término teológico correcto, providencia, que es el control y el manejo de todo, ¿sí? Pero también maneja el Nuevo Testamento nuestra voluntad corrupta. Ahora, por voluntad corrupta vamos a entender varias cosas. Lo primero es que sí tenemos voluntad. A mí no me gusta decirle libre albedrío, porque el libre albedrío, aunque es muy común en las iglesias decir el término, muchas cosas se dicen por ignorancia.
porque no se sabe el trasfondo y entonces la gente ha venido repitiendo como periquitos lo que alguien le enseñó, de lo que alguien le enseñó, de lo que alguien le enseñó, pero sin un contexto académico formal, serio, profundo. Entonces, libre albedrío es una expresión que llega de la filosofía. Mira, la teología y la filosofía como que a veces caminan juntas y a veces están muy separadas, porque la filosofía tiene distintas escuelas, igual la teología, pero a veces están juntas, a veces separadas, y la polémica es, ¿la filosofía engendró la teología o la teología engendró la filosofía? Yo soy partidario de que la teología engendró la filosofía, porque Bereshit bara Elohim, o sea, en el principio creó Dios, ¿no? O sea, antes de la filosofía ya estaba Dios en acción. Entonces, la teología es madre de las ciencias. Y si en algún momento empatan o caminan juntas, la filosofía se ha auxiliado mucho de la teología para mucha escuela, pero igual ha pasado con la teología. Y en el devenir de los años, la teología tomó el término libre albedrío, que es de la filosofía, de los conceptos de tabula rasa, de la neutralidad absoluta, ¿sí? El vacío total. Tabula rasa es una expresión sobre ética que habla sobre la capacidad neutral pura. Entonces, libre albedrío viene de por allí y habla de eso, ¿no? De una neutralidad absoluta. Y entonces lo agarró la teología y por error se ha venido repitiendo. Te explico que en el paraíso, si vamos a hablar filosóficamente, sí existió el libre albedrío, porque estaba la tabula rasa, la perfección absoluta con el Adán. Ahora, cuando éste se revela y cae en el pecado y el mundo cae en pecado, la raza se contamina, se pierde el libre albedrío, porque ya entramos a la dimensión de pecado. Entonces, allí el hombre sí tiene capacidad para tomar decisiones. No decimos que no, pero estas están en el terreno de la corrupción, por la sencilla razón de que somos mortales, la paga del pecado es muerte, entiende que mortandad es un sinónimo de pecado, corrupción es un sinónimo de pecado. Entonces, por decir, voy a usar estos ejemplos, hasta la Madre Teresa o el Papa más sagrado, más santo, pues son corruptos porque están mortales, porque son mortales, porque van a morir tarde o temprano. O viene Jesús, entonces vamos a ser transformados. La cosa es que ningún ser humano está en la condición paradisiaca. Estamos en el mundo caído y ahí todos somos pecadores, todos, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Entonces, sí tenemos capacidad de tomar decisiones, claro, pero están en el ambiente de lo corrupto. Por eso dice la Escritura que aún nuestra mejor obra, dice el profeta Isaías, es como un trapo sucio. Pero la expresión hebrea es mucho más fuerte que trapo de inmundicia, como dicen las traducciones en castellano. Habla de una cosa asquerosa, que ni quiero mencionar acá porque realmente es muy asquerosa. Es algo muy antihigiénico a lo que se refiere. Entonces, así dices tu mejor obra, así que imagínate. Eso no quiere decir que el hombre no aspira a portarse bien, a hacer buenas cosas, claro, pero eso no nos mete al cielo. Ahora, ya en Cristo, ya salvos, nuestras buenas obras pues son para agradar a Dios, pero tampoco son perfectas, son eternas, son permanentes, constantes, son ocasionales, porque el hombre está en esta dimensión de pecado. Entonces, lo que te estoy diciendo es que tenemos voluntad corrupta. Vamos a tomar buenas decisiones, pero aún nuestra mejor decisión trae impregnada corruptibilidad, o sea, en mayor o en menor grado trae eso. También fabilidad, la oportunidad de que no es una decisión perfecta, sino es lo mejor que puedo decidir en ese momento. En teología en ética decimos el menor de dos males, decimos el terreno gris, porque no hay absolutos, no hay blanco y negro, no hay decisiones puras y absolutas, hay la mejor, y la mejor
está también contaminada con rasgos de lo no mejor. Entonces, con todo esto, lo que te estoy diciendo nada más es que somos el santuario de Dios como iglesias locales perfectibles, que tomamos decisiones en muchos casos muy buenas en oración, buscando la voluntad de Dios, pero no dejando de ser decisiones humanas y de ahí corruptas, de ahí perfectibles. Entonces, te digo, la iglesia local, en cualquiera de sus expresiones, es el cuerpo de Cristo. Y este es un fenómeno muy interesante porque en la escatología, es decir, hablar del final, o diríamos en filosofía, la filosofía de la historia, cómo va a acabar todo esto, lo que decimos es, la eternidad va a estar compuesta por iglesias locales. Es decir, el cuerpo de Cristo, como hoy en la iglesia somos miembros los unos de los otros, en la eternidad ya no es el individuo el miembro del cuerpo, sino es la iglesia local el miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, va a ser muy, muy bonita experiencia porque vamos a estar distribuidos por iglesias locales. Entonces, lo que te quiero decir es que en este misterio de la tensión, y voy a usar un pleonasmo, en teología no es correcto decir misterio y tensión, porque pueden ser cosas aparte, pero ahorita lo estoy aglutinando como una. Misterio es algo indescifrable, de parte de Dios, que no tengo capacidad de pensarlo o de decirlo, y me quedo como misterio. Y tensión es aquello que puedo comprender, pero no es tan lógico, ¿sí? Y ahorita lo estoy aglutinando porque te digo, Dios da iglesia, dice el Nuevo Testamento, pero tú la escoges. Ahora, voy a hacer otro símil. Hay un refrán que dice que matrimonio y mortaja del cielo baja, o sea, que para casarnos y para morirnos viene de Dios. Entonces, decimos, entonces mi pareja también viene de parte de Dios. Yo digo sí y no. Sí, de principio. El principio es el matrimonio, tu pareja, una vida acompañada, ¿sí? Y el no es que tú le escoges. O sea, déjame jugar un poco. ¿A quién prefieres? ¿A la Chimoltrufia o a Ninel Conde? ¿Sí te acuerdas quién es o a quién prefieres? ¿A Chupitos o a Maribel Guardia? Entonces, no, ahora ya no estoy jugando porque mira, en la patrística, que fue los discípulos después de los discípulos que escriben el Nuevo Testamento, es decir, los discípulos de los discípulos que siguen escribiendo, pero ya no es material inspirado, pero son cartas muy parecidas a las que tienes en el Nuevo Testamento, y hubo muchas, se hace la misma analogía, ¿eh? En una de estas cartas, el pastor de Hermas, se habla precisamente de la corrupción de la iglesia por mejor que quiera ser. Entonces, primero habla de una doncella hermosa que sale de un lago, preciosa, y dicen, ¿quién es? No, pues esa es la iglesia de Cristo, hermosa, bella, ataviada para su marido, le echan muchas porras. Y pasan ciertas experiencias narradas en el libro y luego vuelve a presentarse, pero una bruja horrible, fea. Haz de cuenta que la primera fue Blancanieves y ahora es la bruja de Blancanieves, ¿no? Con el grano, la narizota, jorobada, horrible, fea, decrépita. ¿Quién es? Vuelven a preguntar y contesta el pastor de Hermas. Es la iglesia de Jesucristo, ¿no? La novia de Cristo. Entonces, con esa analogía, está describiendo lo que te digo. Es tan bella por la presencia de Dios, pero es tan fea por la corrupción del hombre. Ahora, con eso no te estoy diciendo que todas las iglesias son horribles y feas, solo digo, somos perfectibles. Entonces, todo esto es porque tú escoges iglesia. Fíjate, qué interesante. ¿Cómo? En oración, claro, probándola, viendo que sus contenidos te edifiquen, que la hermandad te satisfaga, que se busque cumplir los propósitos de Dios para la iglesia. Ahora, mucha gente lo ignora. No dicen, a ver, voy a buscar que se cumplan los propósitos de Dios, pero como que ven si la adoración les edifica, las oraciones, ofrenda, si la hermandad, si con la gente se identifican, si pueden ser amigos de unos y otros, si hay madurez y cambios y los contenidos me ayudan a crecer.
si hay servicio, si puedo estar yo activo participando, si hay testimonio, si yo puedo estar testificando con otros acerca de Cristo, etcétera. Entonces, la iglesia me va a satisfacer. Ahora, no estoy diciendo que se escoja como función de cine, porque hay mucha gente chapulín, así como oímos de los políticos que cambian de partido según su conveniencia, igual hay cristianos que cambian de iglesia a cada rato, o porque ya me enojé con el pastor, o porque me enojé con una persona. Yo no hablo de eso, yo no hablo de eso. Ahí hay inmadurez absoluta, porque estoy diciendo al revés. Si yo ya sé que esta es la iglesia, voy a permanecer contra viento y marea para crecer allí. Es decir, la iglesia también es un laboratorio, y en ese laboratorio, como en cualquier laboratorio de secundaria, que se hacen experimentos, se hacen disecciones y todas esas cosas, en la iglesia también Dios me está probando y está experimentando conmigo, y va a poner gente que igual no va a hacerme simpática o que me va a costar trabajo, pero es laboratorio para ayudarme a madurar y a crecer. Se crece sobre la adversidad, no sobre lo cómodo. Si decimos, por ejemplo, de una persona, está en perfecta condición física porque se la pasa acostado en su hamaca, diríamos, no, no es cierto. Está muy cómodo, es verdad, se la pasa dormido, bien rico, bien sabroso, pero de que tenga condición física, no. No va, no, su hígado graso, colesterol alto, todas las cosas del sedentarismo. Pero en cambio decimos, ponlo a correr, ponlo a nadar, ponlo a hacer pesas, todo eso. Ay, qué difícil, qué doloroso, me cuesta. Ajá, pero eso te va a otorgar salud. Con ese ejemplo estoy diciendo, ponerte a trabajar tu cuerpo te va a hacer saludable. Entonces es igual con la iglesia. Si yo quiero una iglesia cómoda, donde no participo, donde nada más veo y veo, donde no me llevo con nadie, donde entro y salgo como entré y corro para afuera rápido, pues no hay ningún aprovechamiento. Pero la iglesia atlética, la que me hace entrenar, la que me hace trabajar, con hacer cosas, con crecer, con perdonar, con madurar y todos los etcéteras, pues es el cuerpo de Cristo idóneo. Entonces te estoy repitiendo, hay que escogerla en oración y pensando, como un matrimonio, con quien quiero formar un hogar. Y pasa lo mismo, con quien formas un hogar, no vives ya al 100 y todo es miel sobre hojuelas. También hay fricciones, también hay que aprender a crecer, hay que comunicarse, hay que aclarar malos entendidos y un mundo de cosas. Pues es lo mismo con la iglesia. Por eso te digo este misterio y esta tensión, porque sí, te la da Dios, pero igual tú la escoges y habiéndola escogido, pues vas a permanecer contra viento y marea. Yo le recomiendo mucho a la gente que si al principio es por el pastor que escoge congregación, acto seguido sea por los propósitos de la iglesia, adoración, hermandad, crecimiento, servicio y testimonio. Son ahora sí que los signos donde yo puedo encontrarme en una congregación adecuada. Ahora, yo no vendo denominación ni cosas por el estilo, pero sí advierto, muchas congregaciones no están con contenidos acertados. Como ahorita mencioné varias cositas, como el libre albedrío, por ejemplo, hay una enorme cantidad, yo diría una inmensa mayoría, que viene arrastrando información heredada y tradicional sin un trabajo formal, escritural, teológico, histórico, lingüístico de las escrituras, y vienen arrastrando esas inercias. Y ahí en muchas denominaciones agarran la Biblia, pero la agarran para un uso tergiversado y yo le insisto mucho a la gente, cuidado con las supersticiones, cuidado con las manipulaciones, cuidado con los dogmas y toda esa ética legalista que viene disfrazada de ignorancia, pero que se fundamenta en lo que según es correcto porque viene heredado. Yo le digo a la gente, no, la iglesia necesita pensar, necesita aplicar neurona y necesita no nada más hacer las cosas por superstición o por tradición, sino por reflexión. ¿Por qué se hace lo que se hace? Y aplicarse a los contenidos. Ahora, hay una gran ventaja, mira, como traduzco la Biblia y les hago correcciones a sus traducciones, ahora la gran ventaja es que sé que hay muchas ediciones en castellano aparte de la Reina Valera. Entonces la gente lo puede comprobar.
puede ver en otras ediciones y confirma lo que le estoy diciendo. E igual, el Google es una bendición, yo digo, porque antes era más problema por enciclopedias o libros técnicos, pero cuando yo doy información histórica o teológica o exegética, la gente lo puede consultar en Google y puede confirmar lo que le estoy diciendo. Entonces, a eso voy. ¿Qué debería ser la iglesia que satisfaga a un creyente? Que tenga una profundidad en contenidos académicos. Por supuesto, todo esto es espiritual, pero la Biblia también se trabaja académicamente. Por eso son textos, por eso hay que saber interpretar el texto, por eso hay que saber traducir los idiomas en que se escriben esos textos y un montón de cosas, ¿sí? Porque, pues sí, el cristianismo está realmente muy atrasado y las iglesias están muy arcaicas en su expresión y en su manejo, porque todo parte de contenidos pobres. Bueno, entonces, regresando, pues Dios te da iglesia, dice la Escritura, pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere, y abajito, y tú decidiste o confirmaste o escogiste, ¿de acuerdo? Y ya allí, cumpliendo los 5 propósitos de la iglesia, pues a chambearle, a darle, y va a haber diferencias, y va a haber problemas, y va a haber malos entendidos y enconos, pero para eso está la madurez, el crecimiento y la hermandad y todo eso, ¿no? Entonces, pues vuelvo al caso. El chiste es que el Espíritu Santo mora en el sujeto colectivo, allí donde formo parte con el resto de mis hermanos en el cuerpo local de Cristo, donde pertenezco y me reúno global, presencial o en línea, virtual. Algunos le dicen híbrido, eso de presencial y en línea. Yo prefiero decirle global. Híbrido me suena a raza experimental de animalitos o de frutas, ¿no? Y yo prefiero decir global, ¿sí? Porque aún en línea estamos reunidos y en presencial igual. Ahora, la pandemia nos ha venido jugando malas pasadas, ajá, y que hay que ponerse muy abusado, ajá, y que como he repetido hasta el cansancio, con todas las medidas de seguridad, de salud, pues vamos para adelante. Y ahorita las extensiones están trabajando en línea en sus chats de WhatsApp y no le estoy moviendo mucho a ellos presencial todavía, pero habremos de empezar a mediano plazo con reuniones presenciales en las extensiones también. Pero yo creo que unos y otros están todavía en ese proceso de alcanzarlo. Y está bien, vamos para allá. Bien, entonces, al ser miembro del cuerpo de Cristo, algo te expliqué hace 8 días de la santidad. No me acuerdo, pero mira, también la santidad es un término tergiversado. Recién en la célula del miércoles alguien mencionó, es apartado, de tal manera que me corto del mundo. No, espérate. Es otro error. Mira, el término santo, kadosh en hebreo, agios en griego, habla de pertenencia. O sea, para entendernos, santo es que le perteneces a Dios, no que te corta. Ya le perteneces. No que te aparta, alejándote de, sino que donde estás, en el entorno en el que vives y te mueves, le perteneces. Y mira qué diferencia. Por ejemplo, un creyente nominal típico va a decir, yo no voy a la fiesta familiar porque hay algunos que beben y yo me aparto porque quiero mi santificación, como dicen, ¿no? Error. Lo que quiere Dios es que vayas a la fiesta y muestres tu pertenencia a Dios, no a través de criticar que beben o fuman, no juzgarlos viéndolos feo, sino mostrándote amigo, mostrándote hermano de tu gente y sin distinciones ni viéndolos abajo del hombro, mostrar que puedes estar junto con. Mira, mucho de esto es el problema, te digo, de lo arrastrado, donde se dice es que es del mundo.
El problema no es el mundo, el problema son los valores del mundo que van contra los valores escriturales. Hay valores del mundo que coinciden con los valores escriturales. Un valor del mundo es no al homicidio y un valor escritural es lo mismo, y así otros. Entonces, hay valores que caminamos muy bien a la par, pero hay otros, por ejemplo, ahora un valor del mundo es abrigamos la homosexualidad y el valor escritural es no a la homosexualidad, pero aquí hay otra, no somos homofóbicos, porque el valor del mundo es o abrigas la homosexualidad o eres un homofóbico. Y yo le digo a la sociedad, mira, son cosas diferentes. Una es que no acepto el estilo de vida homosexual, pero no agredo ni violento, verbal, emocional, menos físico, a un homosexual. ¿Me explico? Entonces son las cosas que hacen la diferencia. Pero yo puedo estar en el mundo, mas no ser mundano. Con eso digo, puedo participar del mundo sin caer en sus valores que van en contra de los valores de la Escritura. Te vuelvo a repetir, la cosa es nada más pensar. Y siempre han dicho las gentes, tus ovejas necesitan ser inteligentes. Yo digo, pues sí, pero tampoco genios, nada más con que sepan sumar y restar, pueden entender lo que digo, no hay mayor problema. Pero con la superstición religiosa, la gente se queda atrapada en sus ideas, por eso de lo bueno, lo malo, ¿no? Y mejor me quedo con malo por conocido que por bueno por conocer. Y ahí están los pastores y todos. Yo le daba clase a pastores en el seminario de teología y de historia y me daba cuenta de sus enormes prejuicios, así como también de quienes fueron auxiliados a crecer y superar esos prejuicios supersticiosos. Bueno, el caso es entonces que lo que Dios quiere es que seamos liberados del mal en el mundo. Es la oración modelo de Juan, capítulo 17, cuando Jesús está para despedirse de sus discípulos. No te pido que los quites del mundo. Entonces el creyente se ha quitado del mundo por esas ideas de santo, me aparto. No te apartas, penetras, pero perteneciendo a Dios. Aquí el problema es que el que va a la fiesta se contamina con los valores del mundo. Es inmadurez. Entonces mejor hay que prohibirles a la gente hacer cosas, pero yo no soy de esa idea. Yo no le digo, yo no le prohíbo a la gente, si no entra un legalismo peor que del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vivimos por fe y por gracia. Yo le digo a la gente responsablemente, tú en donde te muevas, muestras tu pertenencia a Dios, le perteneces a Dios, porque eso quiere decir santo. Entonces, donde me mueva, escuela, fiesta, deportivo, sociedad, familia, club, ponle la etiqueta que quieras, pues allí estás perteneciente a Dios y como pertenencia de Dios, pues ahí estás marcando la diferencia. Ahora, aquí es importantísimo tener cuidado con esto, porque también hay creyentes que se sienten superiores al pagano, porque es del mundo. Y con frases como, es que no entiende, es que es inconverso, es que es del mundo, es que por eso está en esas cosas que no valen la pena, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es que el creyente se pone en un rango superior. Mira, dame permisito de silenciar algunos grupos porque se supone que ya saben que no tienen que mandar nada a estas horas porque ya he estado mandando los sábados que no estén poniendo nada. Pero la cosa es que pues hay uno que otro sopecillo que se le olvida que el Paz los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pues no hay mensajes ni llamadas, ¿no? A menos que sea una emergencia, claro. Pero bueno, ya no quiero estarlo mandando cada sábado al chat de iglesia porque digo, ay, qué feo esa listota. Ahorita no mandes y eso me da como que cosa, digo, pues ya lo saben. Pero bueno, uno que otro se le patina todavía de mis ovejas. Entonces el caso es, hablando de lo perfectible de la iglesia, ¿no? Hablando de que pues no somos perfectos, que estamos madurando, que a veces prestamos atención o no. Pero el hecho es eso, amarnos independientemente de nuestras condiciones o de nuestros rasgos,
pues ya sabes que pues tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. Pero entonces, regresando a lo que estamos hablando, estamos diciendo que como congregación y como individuos, nuestra santidad se expresa en que le pertenezco a Dios y que en cualquiera de mis giros o actividades o responsabilidades, esa pertenencia la estoy mostrando. Y decía, pues si hay un inmaduro, pues se le dice no vayas y se le prohíbe, pero yo prefiero fomentar la madurez, ayudar a la gente a tomar decisiones en base precisamente a su crecimiento. Gente que viene y me pregunta, Paz, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Yo le digo, mira, no soy un decálogo nuevo, en base a lo que sabes, en base a tu juicio, en base a lo que crees que Dios espera de ti, contéstate. Y entonces la gente pues ya lo llevo a tomar una decisión, porque si no, imagínate, serían niños perpetuos. A los niños hay que llevarlos a toma de decisiones en su crecimiento, a su nivel, desde luego, pero ayudarlos a que tomen sus decisiones, si no, pues los vas a hacer unos dependientes absolutos, y la idea es que el creyente crezca, sea maduro. Bueno, entonces, con todo esto estamos diciendo, santo le perteneces, ¿sí? No que caminas 2 metros arriba del piso y te sale una aureola acá, porque eso es lo que la gente cree. Ya ves las expresiones, es que es santo así como que es puro. No, hombre, el Nuevo Testamento, para saludar a los creyentes, a las que digo yo, pone a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos de Filipos, así escribe Pablo. Y está diciendo a los que le pertenecen a Dios, es un sinónimo de cristiano. Ahora, cristiano está tergiversado porque en el léxico común, cristiano es todos excepto los animales, ¿no? Pero no, tú sabes que cristiano es uno que tiene a Cristo en su corazón y camina en un discipulado, o sea, en un seguimiento con él. Pero aquí estamos aprendiendo otro idioma, o a manejar el idioma que teníamos de manera correcta. Santo es pecador, perfectible, creciendo, que admite sus errores. Y hablando de lo mismo, yo te recomiendo esto, mira, si tienes un resbalón, tienes una caída moral importante, pues sí, tómate un rato con Dios y platícale acerca de eso. Pero si es tu día cotidiano, que si te enojas, que si te echas un ajo por allí, es decir, un ajo, o sea, que te sale una palabra inapropiada, que tienes una actitud inadecuada, que sabes que no estuvo bien algo, con que tú le digas al Señor, soy pecador de corazón, basta, para no entrar a un plan introspectivo de maltrato y de juzgarte y de martirizarte. La situación es esta, mira. En la historia, mucha gente pensó, y de ahí es un sacramento medieval, neoplatónico, escolástico, la penitencia, ¿no? Que para que Dios me perdone me tengo que castigar. Y por eso mucha gente no se perdona después de platicar con Dios y poner sus asuntos en regla. El caso es este. Quien ya padeció fue Jesús en la cruz con su muerte. Ya resucitó al tercer día. Entonces, ahora no quiere sacrificio. Hasta el salmista en el Antiguo Testamento dice, no quiere sacrificio que yo daría. Tu sacrificio es un corazón arrepentido, un espíritu humillado. Decirle a Dios, la regué, ¿sí? De corazón. Entonces, el Nuevo Testamento dice, el que confiesa su falta, y confesar es otro término tergiversado. No es comentarle a alguien que me absuelva, no es echarle la gran lista ahí con penitencia. Confesar quiere decir estar de acuerdo con. Los gabachos dicen, I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, dice el Nuevo Testamento, si tú estás de acuerdo con Dios que eres pecador, te absuelve de volada. Entonces te digo, si cuando fuiste a Cristo le dijiste, perdóname, soy pecador, y no estuviste repasando cada uno de tus pecaditos o pecadotes con decirle, soy pecador, entra a mi vida, vino, ahora imagínate ya, con lo tienes adentro, ¿no? Ya con Jesús en tu corazón, en tu día, en la nochecita, con que le digas, Señor, soy pecador, y que se lo digas de corazón, no mecánicamente, sino de corazón, mira, hablas con Dios.
Y te lo recomiendo porque si no es como una deuda de tarjeta de crédito, va haciendo intereses si no te pones tablas con Dios y entonces en la parucía, pues entonces te va a cobrar réditos. A ver, ¿cómo andamos? Y los intereses, entonces ahí sí, mejor cada día ponerse tablitas y sabes qué, Señor, sí, soy pecador, pero espero el día de mañana honrarte y agradarte más y así. Entonces con eso te estoy diciendo que no es morbosa nuestra introspectividad, ni menos estar juzgando a los demás. Si yo no me veo con morbo introspectivamente de todas mis faltitas y estoy anotándolas como el ridículo de Flanders en la serie de Homero, que está exagerando toda su conducta y está viendo la de los demás y está con su guitarrita cantando como todos los pietistas y fundamentalistas que ves por ahí. Entonces, el asunto es más sencillo. Le dices al Señor, soy pecador y tienes abogado, porque dice Dios, sí, estamos de acuerdo, pero por eso se pagó en la cruz y no fue poca cosa, fue mucha cosa. Y al revés, el que dice, no, es que yo estoy bien, pues el peor pecado es no estar consciente de pecado, porque también hay mucho orgullo en los creyentes, sobre todo los de muchos años y que son muy piadosos y cosas por el estilo, pues traen esa soberbia, ¿no? De su moralidad, entre comillas, y son los nuevos fariseos que están juzgando a los demás, pero no ven sus problemas. Y aquí no, aquí uno le dice al Señor, no, ¿sabes qué? Soy pecador y Padre, eres mi Salvador. Pues Jesús dice, y tienes abogado, viejo. Entonces, entiendes la santidad, ¿no? Es caminar con Dios, yo le llamo mejor discipulado. Discipulado es sinónimo de seguimiento. De hecho, es la misma palabra en griego para las dos cosas. Entonces, seguir a Cristo, que es estar en comunión con Él, orar, las escrituras, la iglesia, las reuniones, los videos, el testimonio, eso es discipulado. Si estoy en mi discipulado, esa es mi santidad. Y no espero, como yo creí de oveja, porque me enseñaron mal, a ser una persona que ya tiene toda la paciencia del mundo y toda la humildad del mundo y todas esas tonterías que en las iglesias superficialmente se aborda y somos una bola de falsos ahí fingiendo o caracterizando. Y ese es un grave problema, porque te disfrazas de creyente en el culto donde te ven y ya saliendo en el anonimato, pues ya te quitaste el disfraz, ¿no? Y ese es el enorme problema, no ser auténtico. Entonces el discipulado maneja una enorme dosis de autenticidad comprometida con Dios, con uno mismo, con la vida, con la sociedad, con tu pareja, con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no dejando de ser tú, que es exactamente el ejemplo que te doy. Ya ves, mis bromas, mi manera de expresarme, todo eso. Y entiendo que mis ovejas lo han aceptado o lo están aceptando o algunos ya lo aceptaron muy bien. Porque también hay gente que dice, no, yo prefiero al que me dice, amado hermano, bendiciones, que el Padre los acompañe y Espíritu González, es decir, el Espíritu Santo, los ministre. Y hay gente que prefiere eso. Y yo le llamo cosa superficial, porque es caracterización. Bueno, entonces, entendemos lo que es santuario de Dios, entendemos la santidad, entendemos el cuerpo de Cristo, la pertenencia al cuerpo de Cristo. Entonces hay un par de cositas más adrede de lo que estamos hablando. Mira, te tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que estás muerto al pecado. La mala es que eres pecador. Entonces esa paradoja, esa contradicción, ¿cómo la manejamos? Te voy a contestar. Acéptate. ¿Qué estoy diciendo? Procura honrar a Dios en tu día, pero acepta que no lo vas a conseguir del todo. Pues solamente Perita, la Madre Teresa y el Papa. Migue Apá, Martita. ¿Quién más? Bueno, y Nelly. Claro. Mira, morir al pecado significa, como elección, no quiero estar en eso. Pero por disposición, soy pecador. Tengo que comentarlo porque en las congregaciones
enseñamos, yo no, enseñan, no somos pecadores. Y la gente llega a problemas muy serios cuando se da cuenta de que no se puede desprender de esa realidad. El creyente es un pecador redimido. No quiere decir que tiene licencia para pecar. Si te acuerdas de las películas del 007, ese cuate tenía licencia para matar. Qué padre, ¿no? Pero yo digo eso como si tuvieras licencia para pecar. No, no la tenemos. No, sí, queremos dejar el pecado. La realidad es que no es posible. Ahora, hay pecados más groseros que otros, pero todos son iguales. Por ejemplo, no falta el fariseo moderno que diga, es que yo no mato, es que yo no robo. Ajá, pero ¿qué tal eres de chismosillo? ¿Qué tal eres de juzgón para unos? ¿Qué tal eres de mentirosillo? Y mentiras blanquitas, ¿no? Pero son pecados. Entonces lo que le digo yo a la gente es, date cuenta de evitar los pecados groseros. Y date cuenta de que vives con un montón de pecados consentidos que son parte tuya. Lo que digo es, acéptate, no en un desorden de pecados menores, sino que eres tramposo, pero que te ama Dios. Y entonces trata con la ayuda de Dios de ir modificando sobre los pecados que consientes, que son habituales, que son parte tuya, pero que no los pesas tan crudamente como una acción moral grande o grosera. Es que, te digo, el cristiano no puede ser superficial y tiene que admitir que es pecador y no darse sus baños de pureza. Pero por lo mismo, sí puedes entender, y esta es la otra cosa, que estamos libres de condenación. El Padre en Cristo, al que ha escogido y corremos a refugiarnos en Él como escogidos, entonces ya no estamos condenados. Todo esto para rematar con esto. Cuando tú admites que eres pecador, tienes que levantarte y continuar, porque estás libre de condenación. Date cuenta que más de las veces vivimos ya perdonados por el cielo, pero no por nosotros mismos. Ya hay momentos que hay muy pobre salud mental y emocional porque el creyente se sigue censurando y castigando por sus errores. Yo le digo a la gente, y tengo que aprender por mí, hay que aprender que cuando le dices al Padre, soy pecador de corazón, y Él dice, ya vas y estamos a mano, igual digas tú, me acepto falible, que Dios me ama y que voy para adelante y que probablemente vuelva a caer en faltas no graves, pero caer, pero me tengo que aceptar y continuar. Y carpe diem, disfrutar el día, el sentido del humor, la alegría, divertido, porque la vida es fiesta y no lo lúgubre de una condición que sigas arrastrando de autoconmiseración o de autocondena. Entonces, fíjate qué padre. ¿Quién soy en Cristo? Pues soy especial porque me ama Dios, pero no quiere decir que soy superior a mis congéneres, sino quiere decir que tengo un deber y una responsabilidad para ellos. Llevarlos en mi oración y en mi testimonio y en mi pertenencia a Dios y en mi participación con ellos a que puedan lograr una relación con Dios flexible, divertida, amorosa, como la que yo tengo. Y en eso nos constituye como iglesia, ¿no? El grupo de redimidos, felices, que quieren que otros participen de esa felicidad. Ese es el cristianismo, no verlo de otra manera, ¿verdad? Y así vernos los cristianos. Bueno, llegamos al final de nuestra emisión. En 8 días otro tema. Y mucho gusto de saludarlos, agradeciéndole a Dios de vuelta a Nelly y con el placer de estar para servirles. Bendiciones, hasta la próxima.